Bendiciones, sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie llamada Vivencias. Te queremos dar la bienvenida, te queremos saludar en este nuevo tiempo y damos gracias a Dios por una vez más poder grabar un episodio. En el día de hoy me está acompañando nuestro hermano Javier. ¿Qué te parece, hermano, saludar a la audiencia que te está mirando en ese lugar? Hola, Dios los bendiga, que hoy la verdad que es un día muy especial. Va a ser algo de bendición, creo yo, que a muchos que os van a escuchar esto es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que se inicia sobre tu vida. Amén. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Contame un poco cómo era tu pasado antes. Y la verdad que fue algo, como uno diría ahora, ¿no? Un caos emocional en todas las áreas. La verdad que fue uno de los que muchas veces he dicho que porque no conocí a Dios cuando era chico, porque evitaría los sufrimientos que pasé. La verdad que cuando comencé a eso, la edad de 7 años más o menos, sin conocimiento, sin que entendiera lo que pasaba cuando uno empezaba a lo que es al mundo del ocultismo, sin conocer, a mí me habían entregado, llevando a esa vida de oscuridad, a esa vida en donde creo que si conociéramos lo que en realidad ocurre, nadie quería meterse ahí. Cuando yo comencé ahí tenía 7 años de edad, cuando una persona que era una sacerdotisa satánica, él que me había inculcado en ese camino, que me dijo con la dicha que uno quiere ganarse unos pesitos, que me iba a pagar para hacer cosas, o sea, llevar algo, traer esto, llevar una gallina y así sucesivamente. Él me había inculcado en ese mundo. Ahí empecé yo a conocer y ver esas imágenes que uno lo tiene hasta el día de hoy en la mente, ver eso, cómo es lo que hacen el sacrificio. Y después fui creciendo y me empezó a gustar lo que es la oscuridad. Siempre iba con ira, con enojo, y cada vez que me inculcaba eso, siempre cada vez que yo me acercaba a una persona, siempre estaba en el mundo satánico. Es como el enemigo te pone a persona para hacerte crecer. Es como Satanás usa a personas para tu camino, para llevarte a donde realmente ellos quieren que vos estés. A la edad de 15 años más o menos conocí lo que es el mundo del umbandismo. Después de ahí conocí lo que es llevar a una escuela satánica que te enseña cómo hacer control mental, te enseña lo que es el mundo de satanista, te enseña lo que es los principios satánicos que uno tiene que saber, las oraciones para que uno pueda entregar su vida en realidad, porque es como hay un rango espiritual. Es un rango en el mundo satánico, es un rango que uno va al principio y va discipulando y va creciendo hasta llegar a un rango más alto, que ahí es el que más cosas te piden para dar. Ahí te piden para hacer sacrificio muchas veces, que uno tiene que hacer sacrificio vivo, tiene que ir a dormir por ejemplo, en un cementerio, hacer cosas que muchas veces dice, wow, pero llegaste a hacer, sí, ¿por qué? Por una ignorancia. ¿Por qué? Porque te gustaba la riqueza que te daba. Literalmente uno no sabe lo que es la pobreza, porque cuando está en ese mundo siempre viene la riqueza. Yo llegué a esa edad cuando empecé a conocer a un hombre que me llevó a un rango espiritual más alto, lo que es el satanismo. Me dijo que si yo sería capaz de hacer un pacto. Y yo en ese momento yo ya quería tener el dinero extra que entraba en eso. Y yo dije, sí, yo no tengo problema, miedo no tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me dijo solo una cosa. Me citó a un lugar específico y me dice, cuando vos llegas ahí vas a decir 3 palabras. Y bueno, yo llegué a ese lugar indicado a la medianoche, que fue un viernes a la medianoche. Yo llegué a ese lugar y dije lo que tenía que decir y empecé a caminar. Empecé a caminar sobre una capilla abandonada, empecé a caminar. Cuando yo llegué a un lugar donde había pentagramas dibujadas, cuando yo llegué a ese lugar, ahí mismo es como mis venas es como se cortó en sí. Y empezó a salir sangre. Y ahí uno empieza a hacer el pacto de sangre y uno empieza a ir encaminando más profundo. Después ir creciendo, tenés que empezar ahí a conocer gente que te pueda enseñar a uno a crecer lo que es control mental, a entender los principios del ocultismo.
los principios de la Biblia satánica. Te enseña lo que es blasfemiar contra el Espíritu Santo, diciendo que que la Biblia no tiene valor, que la palabra de Dios no es nada. Te enseña eso, que ellos te hacen quemar una Biblia y esa Biblia que uno quema llega a la ceniza, y eso tenés que hacer como un té y tragar, como diciéndole que eso no vale nada. Es como blasfemiar al Espíritu Santo, blasfemiar el nombre de Dios, que Dios no existe, que Satanás es el que reina, que Satanás es el que él venció, que cuando Jesús murió dice que Satanás reinó porque ahí el que dio toda autoridad y él venció, y que él no estaba muerto y el que murió fue el que perdió, porque eso es lo que te enseña. Ellos no te enseñan otra cosa, el que murió es el que perdió y el que sigue vivo es ese. Entonces te empieza a llevar, y he visto muchas cosas, he visto personas que se transforman en animales, persona literal llega a convertirse en un animal. Fui creciendo en ese mundo, hasta conocí a 3 personas, que era el sacerdote en un rango espiritual muy alto que estaba. Y él me dijo, si yo quería trabajar, que me iba a enseñar cosas que otros no entendían. Es como en un momento me decía, porque vos tenés algo especial, y entonces, ¿por qué? Siempre me preguntaba, ¿por qué yo tengo algo especial? Y yo le pregunto, ¿por qué yo tengo algo especial que usted me dice? Entonces, no, me dice, vos tenés algo especial, porque te eligieron y tenés algo especial, nada más. Y nunca me dijeron por qué, el motivo ni la razón. La verdad que empecé a crecer cuando a la edad de 18 años, empecé a elevarme en un nivel espiritual satánico mayor. Me acuerdo que me dijo, tenemos que hacer que la iglesia se cierre, que los protestantes, así le dicen los protestantes. Y me acuerdo un viernes teníamos que hacer un ayuno, y el ayuno no es un ayuno de 3 días, es un ayuno de una semana. Tenés que entregar un ayuno del domingo al viernes. Es un ayuno, no tenés que consumir nada, porque eso es un sacrificio para eso. Y entonces hicimos un ayuno. En ese día del ayuno, cuando íbamos a terminar el ayuno, que es un día viernes, me acuerdo, un viernes, para terminar el ayuno llevaron un cubo de hielo grandísimo. Y empezaron a hacer lo que tiene que hacer los rituales, empezaron a hacer pentagramas. Y te dan un cuchillo grande, es una espada que tiene un diseño, diferente diseño tiene. Y te dice, tenés que cortarte la palma de tu mano. Y cada sangre que cae en ese cubo de hielo grandísimo que hay ahí, y uno tiene que repetir, dice, así como esta sangre cae en este cubo de hielo, así los protestantes se enfrían. ¿Es para qué? Es como para la iglesia pueda tener un frialdad, y que la iglesia no pueda entender lo que sucede en el mundo espiritual. Y eso uno hace, y esa sangre cae, y dice, así como cae esta sangre, y empieza a decir Lucifer, y empieza a nombrar un montón de demonios, que es como una oración que uno tiene que hacer. Dice, así se vuelva frío, así ellos puedan ver frialdad. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se enfríe, el mundo satánico gana. Hay iglesias que lamentablemente se tiene que cerrar, porque el ataque es tan fuerte que a veces tiene que cerrar, los miembros no van y empiezan a cerrar. Y a veces que el mundo espiritual es tan fuerte que cuando ellos me enseñaron a tener control mental, cuando una persona se me acercaba, yo podía percibir lo que tenía, lo que hacía. Y la verdad que eso te atraía, porque te hace volver una persona fría. Y a eso empezó a entrar lo que es la droga, el alcohol. Entra a entrar lo que es la fornicación, los adulterios y sin fines de cosas. Además, yo me acuerdo, estaba en una habitación, hubo una fiesta después de una ceremonia que hacen. Después de la ceremonia se hizo una fiesta. Y en esa fiesta hay un montón de personas que uno dice, wow, como una persona de esta característica está en este lugar. No lo vamos a decir nombre para... Y la verdad que de repente uno siempre ve, y había la droga que quiere, la bebida que quiere, pero hay algo que siempre uno se sentía vacío. Se llenaba de personas, pero llega un momento que uno se siente ese vacío por dentro. Por más lleno que esté, por más bebida, por más mujeres que esté, uno se siente vacío por dentro. Y ese vacío nunca nadie te puede llenar.
Llegamos a eso, paramos, salimos de ahí. Me decía, tenés que hacer esto, tenés que ir a dormir en el cementerio. Me iba a dormir en el cementerio, al otro día me levantaba. Porque tal espíritu se te va a visitar y tenés que estar ahí pendiente en eso. Y cuando Él te visite, vos tenés que repetir esta palabra y Él te va a hablar y Él te va a indicar. Entonces uno tiene que ir a hacer eso. Y muchas veces uno va y lo hace y va creciendo, pero llega un momento en donde uno quiere crecer más alto, pero hay un costo terrible. Hay un precio que uno tiene que pagar. Y ese precio es el que a mí me hizo pensar diferente. Y ese precio era la vida de mi hijo. Mi primer hijo, mi unigénito hijo. Me dice, vos si querés seguir y llegar a ser alto, así como esta persona, así como esto, y te seducía con la riqueza y te decía esto, vos me tenés que entregar la vida de tu hijo. Y es como uno dice, ¿pero por qué? Yo me acuerdo que le decía, mi alma te pertenece, si yo ya te pertenezco a ti, ¿por qué yo tengo que entregar la vida de mi hijo? No, yo no te puedo entregarla a él. Si yo te pertenezco, ya está, conmigo ya es suficiente. Pero eso es el peor error. Porque empezó a haber una persecución. De lo que tenía de empezar a perder. De la vida que yo llevaba, empecé a vivir una vida de caos. Empecé a tener un derrumbe. Y la verdad que cuando empecé a derrumbar mi vida, porque quería la vida de mi hijo, y yo en un momento le dije, no te voy a dar. Y cuando yo dije, no te voy a dar, me dice, ahora vas a ver lo que nosotros podemos llegar a hacer. Y cuando eso me dijo, de repente pasó creo como 5 minutos, de repente mi hijo empezó a convulsionar y se partía. Llegó un momento, hermano, no lo deseo a nadie, de ver a tu hijo muerto en tus brazos. ¿Sabes lo que es ver a tu propio hijo muerto en tus brazos? Y uno sabe lo que realmente sucede, pero ¿cómo le va a explicar a un familiar tuyo? ¿Cómo le podés explicar lo que en verdad está pasando si ellos no lo van a entender? Porque ellos no tienen la culpa de lo que uno hizo. Hermano, empezaron a llevarlo por su hospital, recorrimos hospitales y nadie pudo saber lo que tiene, pero yo sí sabía. Pero no lo puedo decir. Y empecé a ver, de repente mi hijo volvía en sí. Y estábamos ahí con él, de repente otra vez. Se me moría mi hijo. Yo le tocaba, no tenía pulso, no tenía nada. Se volvía morado, un bebé, un gordito hermoso, pero ya se me iba. Y eso fue lo que me hizo reaccionar a poder cambiar mi vida. Amén. Vos sentías como ese vacío, querías experimentar algo nuevo ya. ¿Cómo fue tu llegada a los caminos del Señor? ¿Quién te predicó del Señor? Y la verdad eso fue un proceso que vino un vecino, me habló un vecino, vino otro chico, me habló de Cristo y yo siempre rechazaba eso. Porque siempre le decimos esto, yo creo que muchos que van a ver esto piensan lo mismo y dicen lo mismo. Que yo estoy bien en mi vida, no hago nada. Yo estoy bien así como estoy. Pero esa es la gran mentira. Que por dentro sabe que necesita de algo. Pero muchas veces no queremos. Porque hemos probado tantas cosas, como a mí me pasó, probé tantas cosas. Y es como no había resultado. Y siempre vivía en eso. Y una vez me acerqué a la iglesia porque me insistía y yo le dije, bueno, voy a ir porque tanto me insistí, ya no quiero escucharte más. Esas fueron mis palabras. Ya me cansaste, bueno, voy a ir. Me iba a la iglesia, pero no pasaba nada de mí. Iba a la iglesia y no pasaba nada. Me invitaba, me iba, pero yo no sentía nada, no había un cambio. Me dijeron, ¿querés aceptar a Cristo en tu corazón? Me dice, sí, porque ya no te quiero escuchar más viniendo haciéndome la misma pregunta. Y yo acepté, hablé que Cristo esto, pero no hubo un cambio. ¿Cuántas personas están de ese lado y está pasando lo mismo en su vida?
que te dice acepta a Cristo en tu corazón y uno sí, porque ya no quiero escuchar más nada. Pero yo lo aceptaba, pero de boca para afuera. Porque la palabra de Dios dice que si tenemos que creer en nuestro corazón y confesarla por nuestra boca. Cuando decimos eso, eso es la aceptación de verdad, que uno puede decir si Cristo verdaderamente está vivo. Llevaba mi vida siempre lo mismo, llevaba una vida de perdición, de droga, consumía y seguía consumiendo. Mi familia destruida. Mi esposa llegó a ir al camino del Señor y yo no quería saber nada. Me acuerdo que ella iba al camino y yo le cerraba las puertas. No quería saber nada de la iglesia. Me cansaba de la iglesia. Pero llegó un momento en donde dije, tengo que cambiar. Tengo que hacer esto, aunque sea por mi familia, por mis hijos. Tengo que hacer algo porque yo no tenía amor y no podía dar amor tampoco. Es difícil decir amo, pero si vos no conoces el amor, es difícil. Es muy difícil decir yo te amo y te hace un nudo en la garganta y dice, ¿qué es eso? Yo no la conozco. Si alguien me puede enseñar qué es lo que es, sería otras cosas. Y cuando yo tomé la decisión, me fui y dije así claro, cuando me paré y le dije, si en verdad tú existís, si en verdad tú dices que me amas, si en verdad tú moriste por mí, si tú eres real, si es verdad eso, yo quiero que tú cambies mi vida. Creo que fue una de las oraciones más sinceras que salió de mi corazón. Y le dije, si es verdad, si que vos me amas como ellos dicen, cámbiame. Transfórmame porque yo ya no doy más. ¿Por qué? Porque estaba entre la vida y la muerte. Porque yo sabía que si yo no tomaba un paso, yo ahora no estaría hablando de esto. Porque vivía vida cortándome, accidente y cada tanto. Y cuando dije eso, fue la primera vez en mi vida que sentí que en verdad había algo más profundo dentro mío que llenaba un vacío que había años y años vacío. En verdad que yo salía, es como si fuera que me sentía como una pluma, como en una nube. En verdad que ahí experimenté el amor de Dios. Ahí experimenté que en verdad Él me amaba tanto a pesar de que todas las miles y una que hice. Ahí entendí que en verdad Él sí me amaba porque yo tenía odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, falta de paternidad porque no me crié con mis padres, no me crié, mi papá nunca estuvo. Todo eso venía acumulando cosas que cuando mi esposa me decía, vos me amás, y sí, mi hijo se me acercaba y yo intentaba alejarme. ¿Por qué? Porque si yo nunca tuve eso, es difícil para mí. Pero cuando Cristo entró en mi vida, cuando yo hice esas oraciones, vi la primera como una luz ahí delante mío y que yo no entendía nada lo que significaba eso. De ahí empecé yo a mi vida a llevar un proceso de transformación. Es un proceso de transformación porque Él tenía que cambiar lo que estaba dentro de mi corazón. Y cuando Cristo entró con ese amor, creo que ese amor me cautivó tanto porque pasé por uno, probé por todo, pero ese amor creo que fue lo que más me transformó. De un día yo quería estar en la iglesia, yo quería conocerle más. Me decía, tenés que orar. Yo oraba sin entender lo que decía, pero yo enseguida me dice, tenés que leer la palabra. Yo leía la palabra, ni siquiera entendía lo que significa lo que decía la palabra, porque ese amor fue lo que más me impulsó a buscar. Porque el vacío que venía en años, ese amor, esa primera amor que dice la palabra, eso a mí me transformó. Ese amor fue lo que me impulsó a seguir. Ese amor a mí me llegó y diciendo que hay una oportunidad. Ahí yo entendí que era la oportunidad mía de poderse transformar, de poder en verdad, de decir sí, verdaderamente Cristo murió por mí.
verdaderamente había un poder mucho más mayor lo que me habían dicho, lo que me habían enseñado. A mí me ha enseñado que el poder del enemigo era lo mucho más grande. Era lo más grande que había, pero cuando conocí ese amor, ahí entendí que era toda mentira. Que lo que te dice, Cristo murió y el otro prevaleció. Y ahí entendí que era mentira, porque Él decía que iba a resucitar al tercer día. Y a mí nunca me hablaron de que alguien resucitó al tercer día por amor a mí, que alguien murió por amor a mí. Y ahí cuando entendí, ese sacrificio, y yo dije, no te voy a dejar. Yo no voy a poder dejarte, porque ¿cómo puedo dejar a alguien que murió por mí? ¿Cómo puedo dejar de amar a alguien que cuando yo estaba aún ahí en el cesto de la basura tirado, que cuando nadie venía a mi encuentro, cuando nadie veía algo en mí, yo me sentía como una basura porque pensaba que para mí se terminó, que la vida ya no estaba, una persona que quiso quitarse la vida? Hubo alguien que metió su mano de ahí. Y es como diciendo, yo por amor a ti y por amor a ti di mi vida. Y eso fue lo que cambió mi mente y mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso, hermano. Qué poderoso testimonio. La verdad lo estamos disfrutando en este momento. Amén. ¿Cómo es tu vida a partir de ahora? Después de eso empezó un proceso de restauración, de liberación. Pero ahora que estás en el camino del Señor, que aceptaste al Señor, ¿cómo es tu vida? La verdad que hoy mi vida, hermano, es diferente. Hermano, cuando empezó Cristo a transformar en mi corazón, empecé a cambiar hasta mi vestimenta. El Señor me enseñó a hablar, porque yo era una persona que en vez de hablar, maldecía. El Señor cambió hasta el hablar mío. Me enseñó a hablar. Me enseñó a vestir. Me enseñó el Señor a amar a mi prójimo. Porque era una persona que tenía lleno de aritos, hasta eso el Señor me hizo quitar eso. Me empecé a cambiar. Yo me acuerdo que nunca iba a usar zapato y camisa. Y hoy me he visto así porque Dios cambió mi vida por completo. Hoy puedo decir a mi esposa que lo amo. Hoy puedo decir a mis hijos que lo amo. Hoy puedo decir a mis hermanas que lo amo. Que ya en mi corazón no hay un rencor. No hay ninguna amargura. No hay falta de perdón. Lo solté mi pasado, solté todo lo que me había venido a dañarme, solté. Y hoy estoy sirviendo a Dios como si fuera la primera vez. Porque eso nunca. Y siempre le he dicho, no voy a cambiar ni por oro ni por plata, porque lo que Dios hizo en mi vida, se diga a mi señora, lo que Dios hizo en mi vida nadie lo pudo hacer. Y ese amor a mí me impulsa a seguir. Es verdad, pasamos por muchas dificultades y pruebas, pero sabiendo que Él está contigo, es como uno dice, sí, todo va a estar bien. Vamos a seguir avanzando. Va a haber cosas que tal vez te va a decir, no, desánimo, pero eso no, vamos a poder. Porque eso es lo que Cristo me enseñó en un día, que cuando estaba en lo más profundo, orando ahí y con el Señor, y le dije, Señor, yo acá no estoy aguantando. Y llegó un momento donde el Señor me dijo, ¿a dónde quieres ir? ¿A volver en tu estado? Y ahí entendí. Cada vez que me viene eso, me acuerdo de dónde Dios me sacó, y eso me impulsó a seguir hacia adelante. Amén. ¿Y qué le dirías a una persona que esté atravesando lo mismo que vos estuviste atravesando en ese tiempo? Que esté metido en esas mismas cosas, que tal vez está en el mundo ese de las tinieblas. ¿Qué le dirías a esas personas? Y primeramente le diría que hay todavía esperanza. Porque tal vez pensaste lo mismo que yo, que nadie te quiere, que para ti no hay esperanza, que muchas veces pensamos que la muerte es la solución, pero eso es una mentira. Porque mi pensamiento era ese, mejor me muero y no hay sufrimiento más y ya terminó todo, no. Porque cuando Cristo, así como Él hizo en mi vida, me dio una oportunidad, Él también te quiere dar esa oportunidad. Y si tú que estás viendo esto, tal vez te vas a sentir identificado con muchas cosas que tal vez te está pasando. Pero es ahí que la mano de Dios está extendida y te dice, hijo, hija, ven. Pero no puedo porque voy a volver a fracasar. Pero aún así Cristo te dice, yo te amo. Así mismo Cristo te dice, en la cruz fue por ti. Por el sufrimiento fue por ti, por amor a ti mismo.
Por amor a ti, Él dio su vida. Él bajó del cielo por amor a ti. Y Él no te va a juzgar, Él nunca te va a juzgar, sino que Él siempre está con la mano ahí extendida, como un día se extendió a mí. Y con lazos de amor me cautivó. Porque la primera mente que muchas veces pensamos, diciendo, no me van a juzgar por lo que yo hice. Pero mi Cristo, el Cristo que hoy te estoy hablando y el Cristo que cambió mi vida, Él no te dijo eso. Él te dijo, ven, te van a querer acusar, pero vos no venía a Cristo. ¿Querés tener una vida transformada como hizo en mí? Entrégale tu corazón a Dios y déjame decirte que después de ahí las cosas empiezan a cambiar. Después de todo eso tu vida se transforma y hoy vas a estar como yo acá sentado, como nunca pensé estar ahí acá hoy en día, querer contar mi testimonio, porque siempre me avergonzaba, pero entendí que muchas veces tenemos que contar tal vez lo que muchos están ahí pasando por esto. Y si a mí hizo Cristo conmigo, también lo va a hacer por ti, porque Él no hace excepción de personas. Yo te animo a que tú puedas hoy decidir por Cristo y decir, Señor, así como yo que dije, si tú en verdad me amas, si tú en verdad moriste por mí, cámbiame. Esa es la oración que sale lo más profundo de tu corazón. Y eso empieza a tener un cambio. Amén. Damos gloria a Dios por lo que Dios hizo en tu vida, hermano. Sinceramente es algo muy poderoso lo que Dios estuvo haciendo y damos gracias a Dios por lo que Él sigue trabajando, amén. Así que te invitamos a que te suscribas a este canal, que toques ahí la campanita y que estés atento porque seguramente van a salir más videos. En el canal de YouTube hay prédicas, hay reflexiones, hay tiempo de alabanza. Así que te esperamos en la próxima y que Dios te bendiga. Bendición.